La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Lorenzo, donde la vida parecía transcurrir con la calma de un río sereno. Sin embargo, en una casa antigua, situada al final de una polvorienta carretera de tierra, un aire de tristeza envolvía cada rincón. Esa casa, de paredes descascaradas y ventanas polvorientas, había sido el hogar de don Ernesto durante más de 3 décadas. En su interior, el anciano luchaba con la soledad, mientras los recuerdos de su juventud se entrelazaban con el dolor del abandono. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y con él la luz del día se desvanecía, dejando a don Ernesto envuelto en la penumbra. En la mesa de la cocina, un plato de sopa fría y medio pan seco eran testigos de su abandono. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de la madera antigua de la casa y el leve susurro del viento que entraba por las rendijas. En su corazón, una profunda tristeza se acomodaba, un sentimiento que había ido creciendo con los años, alimentado por el desdén de sus propios hijos. La imagen de su hijo, Javier, era la más dolorosa. Era el único que, al menos antes, había estado cerca de él. Pero esa cercanía se había convertido en un desdén insoportable. Un recuerdo fresco invadió la mente de don Ernesto. La última vez que había visto a Javier. Fue un día gris, como el estado de ánimo que lo acompañaba. Javier había llegado a la casa con una expresión de frustración, como si los problemas de su vida se hubieran desbordado sobre su padre. La discusión había comenzado de manera banal, pero rápidamente se transformó en un ataque feroz. «¡Eres una carga, padre!», había gritado Javier, su voz resonando con una mezcla de ira y desprecio. «¡Ya no puedo seguir cuidándote! ¡Es hora de que te hagas a un lado!». Don Ernesto en ese momento sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de su hijo lo habían golpeado con la fuerza de un puño. Su mente se llenó de recuerdos de sacrificios, de noches en vela trabajando en el campo, de privaciones para asegurar que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Pero todo eso se desvanecía en la mirada fría de Javier, como si nunca hubiera importado. En un arrebato de desesperación, Javier se marchó, dejando a su padre solo, con el eco de su rencor resonando en cada rincón de la casa. Desde aquel día, la vida de don Ernesto se convirtió en una rutina monótona marcada por la soledad. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, no porque tuviera algo que hacer, sino porque la costumbre lo había llevado a seguir un ritmo que ya no tenía sentido. Se dirigía al jardín, donde las flores marchitas parecían reflejar su estado anímico. Las hortalizas, que antes cultivaba con amor, ahora eran un recuerdo distante, olvidadas en la tierra que había trabajado con tanto empeño. Era un hombre de costumbres, y cada tarde, después de cuidar su pequeño jardín, se sentaba en el porche a mirar el horizonte. Desde allí podía ver el camino de tierra que se extendía hacia el pueblo, un camino que alguna vez había estado lleno de risas y visitas familiares. Ahora solo lo recorrían las sombras del pasado mientras su corazón se llenaba de nostalgia y desamor. Las cartas que nunca llegaron de sus otros hijos, quienes habían decidido hacer su vida en la ciudad, se convertían en un recordatorio constante de su abandono. ¿Cuántas veces había esperado, con el corazón en un hilo, una llamada, una visita, un gesto de cariño? Pero la respuesta siempre era la misma: el silencio. Mientras don Ernesto contemplaba la puesta de sol, una sensación de tristeza profunda se apoderó de él. Recordaba cómo, de joven, había soñado con tener una familia unida, un hogar donde el amor y la gratitud florecieran como las flores que él mismo cultivaba. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Se sentía como un viejo árbol, desgastado por el tiempo, cuyas ramas se habían vuelto frágiles y quebradizas. Su única compañía eran los recuerdos, y la soledad se había convertido en su amiga más fiel. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el ático de la casa, encontró un objeto que había estado perdido durante años: una carta de su difunta esposa, Clara. La carta estaba amarillenta y un poco desgastada, como si hubiera sido leída y releída muchas veces.
Con manos temblorosas, don Ernesto la desdobló, sintiendo que de alguna manera el toque de Clara todavía estaba presente en el papel. El corazón de don Ernesto latía con fuerza mientras leía las palabras de su esposa. Clara había sido su compañera de vida, su apoyo incondicional. En la carta, ella hablaba sobre un secreto familiar, algo que habían mantenido oculto. Mencionaba una propiedad que pertenecía a un millonario local, un terreno que ellos habían adquirido en tiempos difíciles y que, según Clara, contenía un tesoro oculto que podría cambiar sus vidas. La revelación lo tomó por sorpresa. Don Ernesto, en medio de su tristeza y abandono, había olvidado por completo esa parte de su historia familiar. La carta continuaba describiendo cómo, en un momento de necesidad, habían vendido una parte de la propiedad, pero aún quedaba un terreno que había sido dejado en herencia a su familia. Su esposa había escrito sobre la importancia de mantener la memoria de la familia viva y de no olvidar sus raíces. Con cada palabra que leía, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Este hallazgo podría ser la clave para cambiar su destino y quizás el de sus hijos. Don Ernesto sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un propósito. Su mente empezó a trabajar a toda velocidad y se dio cuenta de que tenía que ir a la ciudad a reclamar lo que era suyo. No solo por él, sino también para mostrar a sus hijos que su amor y sacrificio no habían sido en vano. Mientras tanto, Javier y sus hermanos, que vivían en la ciudad, llevaban una vida muy distinta. La rutina diaria estaba llena de ambición y egoísmo. Javier, un hombre de negocios, estaba siempre ocupado en su trabajo y raramente pensaba en su padre. La vida en la ciudad era un torbellino de actividades donde la compasión y la empatía parecían no tener lugar. Sus hermanos, igualmente absorbidos por sus propias vidas, apenas recordaban al anciano que les había dado todo. Esa mañana, don Ernesto decidió que era hora de actuar. Con determinación, comenzó a planear su viaje. Se sentó en su viejo escritorio, donde las manchas de tinta y el polvo contaban historias de un tiempo pasado. Escribió una carta a sus hijos, explicándoles lo que había descubierto y cómo planeaba reclamar la herencia. En su corazón había una mezcla de esperanza y temor. ¿Lo recibirían con amor o con desprecio? La incertidumbre lo llenaba, pero la idea de recuperar su dignidad y demostrarles que aún era capaz de luchar por su vida lo motivaba. Al día siguiente, don Ernesto se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio y el aire fresco de la mañana lo envolvió mientras se preparaba para el viaje. Se vistió con su mejor ropa, una camisa que había guardado para ocasiones especiales y unos pantalones que aún le quedaban bien. Miró su reflejo en el espejo, observando las arrugas que marcaban su rostro. Eran historias de vida, de sacrificios y de amor. Con cada paso, su corazón latía con fuerza, y una sensación de determinación lo acompañaba. Antes de salir, se detuvo en el jardín. Las flores, aunque marchitas, parecían cobrar vida con el rocío de la mañana. Don Ernesto se agachó y tocó la tierra, sintiendo su conexión con ella. Era su hogar, su lugar en el mundo. Con un último vistazo al paisaje que había amado durante tanto tiempo, se despidió de su vida anterior y se dirigió hacia el autobús que lo llevaría a la ciudad. El viaje fue largo y lleno de reflexiones. Mientras el autobús avanzaba por caminos sinuosos, don Ernesto miraba por la ventana, recordando momentos de su vida. Las imágenes de sus hijos pequeños corriendo por el jardín, riendo y jugando, llenaban su mente. La nostalgia lo invadía, y en su pecho, la esperanza se entrelazaba con el miedo de lo que podría encontrar en la ciudad. ¿Serían capaces de entender su lucha? ¿Reconocerían el valor de su sacrificio? Finalmente llegó a la ciudad. El bullicio y la frenética actividad lo abrumaron. Las luces brillantes y los rostros ajenos lo rodeaban, y por un momento se sintió perdido. Pero recordó su propósito: reclamar su herencia, demostrar su valía. Caminó con determinación hacia la oficina del abogado que había manejado el asunto de la propiedad familiar. La fachada del edificio era imponente, y al entrar, el aire se llenó del olor a papel y tinta.
El abogado, un hombre de mediana edad con una mirada fría, lo recibió con sorpresa al escuchar el nombre de don Ernesto. Tras revisar algunos documentos, el abogado le explicó lo que significaba esa herencia. Era un terreno valioso, pero para reclamarlo necesitaba la firma de todos los herederos. Don Ernesto sintió que el peso de la realidad caía sobre sus hombros. No solo se trataba de él, sino también de sus hijos, aquellos que lo habían abandonado. Con el corazón en un puño, decidió que tenía que confrontarlos. No quería que ese momento se llenara de rencor, sino de redención. A pesar de todo el dolor que había sufrido a manos de sus hijos, en su corazón aún había amor. Quería darles una oportunidad de enmendar sus errores, de reconocer que la familia era más que la suma de sus partes. A medida que se acercaba el momento de la verdad, don Ernesto sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que sería un encuentro difícil, pero también comprendía que era necesario. La justicia no solo debía ser para él, sino para todos los que habían perdido el sentido de la familia. Con la carta de su esposa en el bolsillo y el valor acumulado en su corazón, se preparó para enfrentar a sus hijos. Era el momento de demostrarles que el verdadero tesoro no era la herencia material, sino el amor y el respeto que debían entre ellos. Al salir de la oficina del abogado, la ciudad parecía menos intimidante. Había un nuevo brillo en sus ojos, una determinación renovada. Don Ernesto sabía que la batalla que le esperaba no sería fácil, pero estaba listo para luchar. La vida le había enseñado a no rendirse, a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Con esa fuerza, se dirigió a la casa de Javier, donde esperaba encontrar a sus hijos y, con ellos, la oportunidad de restaurar el vínculo que una vez había sido tan fuerte. Mientras caminaba hacia la casa de su hijo, cada paso resonaba en su corazón. La imagen de Javier, con su expresión dura y fría, lo llenaba de tristeza, pero también de determinación. No iba a permitir que el desprecio de su hijo lo derrotara. Era el momento de reclamar su dignidad y demostrarles que el amor familiar era más poderoso que cualquier herencia material. En su mente resonaba una frase que Clara siempre le decía: «La familia es un árbol cuyas raíces deben ser cuidadas con amor». Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La casa de Javier se alzaba imponente, con un aire de modernidad que contrastaba profundamente con la humildad de la vida de don Ernesto. Al llegar, el anciano sintió un nudo en el estómago. Recordó aquellos días en que su hogar estuvo lleno de risas, de juegos y de amor. Pero ahora solo había un silencio pesado, un eco de lo que alguna vez fue una familia unida. Las paredes de la casa eran testigos de su abandono, y sus ventanas parecían mirarlo con desdén. Don Ernesto respiró hondo, tratando de calmarse. «No me rendiré», murmuró para sí mismo. Se acercó a la puerta y tocó con suavidad, sintiendo que cada golpe resonaba en su corazón. Pasaron unos segundos que le parecieron eternos hasta que Javier abrió la puerta. La expresión en el rostro de su hijo era de sorpresa, pero rápidamente se transformó en una mueca de desprecio. «¿Qué haces aquí, viejo?», preguntó Javier, cruzando los brazos y dejando entrever su irritación. Don Ernesto sintió cómo las palabras se le atascaban en la garganta. No era solo el rechazo de su hijo lo que lo hería, sino la memoria de todos los sacrificios que había hecho por él. Sin embargo, se armó de valor y respondió: «Vine a hablar contigo, Javier. Necesito que me escuches». «¿Escucharte? ¿Para qué? ¿Para que me digas que eres una carga?», replicó Javier, con una voz llena de desprecio. «No tengo tiempo para tus historias». El anciano sintió que su corazón se rompía un poco más. Sin embargo, no iba a dejar que la ira de su hijo lo desanimara. «Javier, por favor, solo quiero hablar sobre lo que ha pasado, sobre nuestra familia». Javier lo interrumpió con una risa amarga. «¿Familia? No me hables de familia. Tú solo has sido un estorbo. Desde que mamá murió, no has hecho más que quejarte y pedir ayuda». Don Ernesto sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las contuvo. Recordó a su esposa Clara, su risa contagiosa y su amor incondicional.
En ese momento, su voz se volvió más firme, como si el recuerdo de ella le diera fuerzas. No estoy aquí para que me des la razón, Javier. Estoy aquí porque quiero que entiendas que he hecho lo mejor que he podido, y ahora he encontrado algo que podría cambiarlo todo. Javier lo miró con desdén, como si lo que dijera no tuviera importancia. No obstante, algo en la voz de su padre captó su atención. «¿Qué más puedes perder?», dijo Javier, con una actitud desafiante. «¿Qué es eso que has encontrado?». Don Ernesto, sintiendo que había llegado el momento de compartir su secreto, sacó la carta de su esposa del bolsillo. Sus manos temblaban mientras la sostenía, pero su determinación era firme. «Esto es una carta de tu madre. Ella me dejó un mensaje en el que habla sobre una herencia, algo que nunca supe que existía». La burla se desvaneció del rostro de Javier, y por un instante el interés brilló en sus ojos. «¿Herencia? ¿De qué hablas, viejo?». Don Ernesto, sintiendo que la oportunidad de reconectar con su hijo estaba al alcance, comenzó a leer la carta en voz alta. Cada palabra evocaba recuerdos de su vida juntos y la promesa de un futuro mejor. La carta hablaba de una propiedad que pertenecía a un millonario local, quien, en tiempos difíciles, había hecho una buena acción y entregado esa propiedad a su familia. «Tu madre siempre creyó que algún día podríamos reclamarlo. Nunca pensé que llegaría el momento, pero ahora creo que es nuestra oportunidad», dijo don Ernesto, con la voz cargada de emoción. Javier, por primera vez, pareció interesado. Su expresión cambió y la incredulidad se apoderó de él. «¿Y qué piensas hacer? ¿Crees que vas a conseguir algo con esto?», preguntó, esbozando una sonrisa sarcástica, pero sin la misma convicción que antes. «Voy a buscarlo, no solo por mí, sino por nuestra familia. Quiero que sepas que la vida que hemos llevado, el amor que hemos compartido, no ha sido en vano, Javier». Javier arqueó una ceja, dudando de las intenciones de su padre. «¿Y si no hay nada? ¿Si solo es otro de tus sueños?». Don Ernesto, sintiendo que cada palabra de su hijo era un golpe en el pecho, decidió no dejarse llevar por la frustración. «No lo sé, pero tengo que intentarlo. No voy a quedarme aquí, sentado, esperando que el tiempo me lleve. Quiero que entiendas que el amor no se mide en dinero, pero el respeto sí, y yo merezco ese respeto». El silencio se instaló entre ellos, y la tensión era palpable. Javier, por un momento, pareció ver a su padre no como un anciano frágil, sino como el hombre fuerte que había sido. Pero rápidamente volvió a su actitud despectiva. «Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo. Ya no soy el niño que necesitaba de ti». Don Ernesto sintió que el dolor de las palabras de su hijo lo atravesaba como un cuchillo afilado. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza comenzó a crecer. Tal vez este viaje a la ciudad no solo era para reclamar una herencia, sino también para recuperar su dignidad y quizás el amor de su hijo. Mientras se alejaba de la casa de Javier, don Ernesto reflexionó sobre su vida. Había pasado años tratando de ser el padre perfecto, pero ahora entendía que no podía forzar a sus hijos a amarlo. Tenía que encontrar su propio valor, y el viaje hacia la ciudad podría ser la clave. Los días siguientes, don Ernesto se dedicó a prepararse para el viaje. Limpiaba su pequeña casa, organizaba sus cosas, y cada objeto que tocaba le recordaba momentos felices y tristes por igual. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de recuerdos. A menudo se sentaba en su viejo sillón de mimbre, mirando hacia el jardín que su esposa había cultivado con tanto amor. Las flores, aunque marchitas, seguían floreciendo, desafiando el tiempo y la indiferencia. Su corazón latía con fuerza ante la idea de enfrentarse a su pasado, pero también sentía un ligero temor. ¿Qué pasaría si no encontrara la herencia? ¿Y si el tiempo había borrado cualquier rastro de su familia?
Sin embargo, el deseo de demostrar su valor no solo a sus hijos, sino a sí mismo lo impulsaba hacia adelante. El día del viaje llegó. Con una mochila ligera y la carta de Clara en la mano, don Ernesto se dirigió a la estación de autobuses. El camino estaba lleno de baches y la tierra levantaba polvo a su alrededor mientras avanzaba. El paisaje rural era hermoso, con campos verdes y flores silvestres que parecían danzar al compás del viento. Sin embargo, la belleza del entorno no podía borrar la tristeza que sentía en su corazón. Al llegar a la estación, un bullicio de personas lo rodeaba. Jóvenes, adultos y ancianos corrían de un lado a otro, cada uno con su propio destino. Don Ernesto se sintió pequeño y vulnerable, como si todo a su alrededor fuera un mundo que lo había olvidado. Se sentó en un banco, observando a los demás, y recordó cómo era en su juventud. Siempre había sido un hombre activo, lleno de vida y sueños, pero ahora la soledad lo envolvía como una sombra. Mientras esperaba su autobús, un anciano se le acercó. Tenía el cabello canoso y una sonrisa bondadosa. «Hola, joven, ¿está esperando el autobús?», preguntó el anciano, tomando asiento a su lado. Don Ernesto sonrió, sintiéndose un poco más aliviado por la compañía. «Sí, voy a la ciudad. Estoy buscando algo muy importante, algo que podría cambiar mi vida». El anciano lo miró con interés y le preguntó: «¿Y qué es eso que busca?». Don Ernesto dudó un momento, pero la calidez en los ojos del anciano lo animó a compartir su historia. Le habló de la carta de su esposa, de la herencia que podría existir y de su deseo de recuperar su dignidad y el amor familiar. A medida que hablaba, sintió que el peso de su dolor se aligeraba un poco. El anciano escuchaba atentamente, asintiendo con comprensión. «Sabes, mi amigo», dijo el anciano con voz suave, «la vida nos enseña lecciones difíciles. A veces, el amor que damos no es correspondido, pero eso no significa que debamos dejar de amar». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de don Ernesto. Era cierto. A pesar de todo el sufrimiento, el amor seguía siendo la fuerza más poderosa. «Gracias por sus palabras», respondió don Ernesto, sintiendo una renovada esperanza. «No sé qué encontraré en la ciudad, pero sé que debo intentarlo». El anciano sonrió, como si supiera algo que don Ernesto aún no había descubierto. La vida tiene formas extrañas de recompensarnos. A veces, lo que buscamos no es lo que encontramos, pero siempre hay un propósito en nuestro viaje. Don Ernesto asintió, reflexionando sobre esas palabras. El autobús llegó y se despidió del anciano, quien le deseó buena suerte. Con el corazón lleno de determinación, subió al autobús, sintiendo que el viaje que estaba a punto de emprender no solo era físico, sino también emocional. A medida que el autobús se alejaba, don Ernesto miró por la ventana. El paisaje rural se desvanecía y la ciudad se dibujaba a lo lejos, con sus edificios altos y luces brillantes. A pesar de la incertidumbre, sentía que estaba en el camino correcto. La búsqueda de su herencia no era solo por el dinero, sino también por la necesidad de ser valorado y amado. Mientras el autobús avanzaba, don Ernesto comenzó a recordar momentos de su vida. Recordó las risas de sus hijos, los juegos en el campo y cómo, a pesar de las dificultades, siempre había tratado de inculcarles valores de amor y respeto. Ahora se preguntaba si esos valores aún vivían en ellos, si alguna vez serían capaces de reconocer su sacrificio y amor incondicional. La ciudad lo recibió con un bullicio ensordecedor. Las calles estaban llenas de gente y el aire era diferente, cargado de una energía vibrante que lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Don Ernesto sintió cómo sus pies pesaban al caminar, pero cada paso lo acercaba a su objetivo. Finalmente llegó a la dirección que había anotado en la carta de su esposa. Era una antigua mansión, con un jardín que una vez había sido espléndido, pero que ahora mostraba signos de abandono. Don Ernesto se detuvo frente a la puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Sería esto el final de su búsqueda o el comienzo de algo nuevo? Con una mezcla de temor y esperanza, tocó el timbre.
La puerta se abrió lentamente y una mujer de apariencia elegante lo miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con un tono que dejaba entrever un leve desdén. Don Ernesto tragó saliva, sintiendo que era el momento de revelar su historia. Soy don Ernesto y vengo a reclamar una herencia que pertenece a mi familia. Mi esposa me dejó una carta que menciona esta propiedad y... La mujer lo interrumpió. No tengo tiempo para historias de fantasmas. Si no tiene documentos que lo respalden, le sugiero que se retire. El rechazo fue como un balde de agua fría, pero don Ernesto no se dio por vencido. Por favor, escúcheme, mi esposa siempre creyó en esta herencia, solo le pido la oportunidad de demostrarlo. La mujer lo miró con desdén, pero algo en la sinceridad de su voz le hizo dudar. Está bien, entre, dijo, abriendo la puerta un poco más. Don Ernesto entró en la mansión, sintiendo que el lugar estaba impregnado de historia y recuerdos. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas que parecían observarlo, y un aire de nostalgia lo envolvió. La mujer lo llevó a una oficina donde había documentos apilados en un escritorio. Si tiene algo que pueda respaldar su historia, podría ser útil, dijo, comenzando a revisar los papeles. Don Ernesto sintió que cada segundo que pasaba era crucial. Tengo la carta de mi esposa, dijo, sacándola de su mochila. Esta carta habla de la herencia y de cómo pertenecía a nuestra familia. La mujer tomó la carta y al leerla, su expresión cambió sutilmente. Esto es interesante, dijo, con un tono que mostraba más curiosidad que desdén. Don Ernesto sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Tal vez había algo allí, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su familia. La mujer continuó revisando los documentos y, tras unos minutos de silencio, levantó la vista. Parece que hay algo de verdad en su historia. Voy a investigar más sobre esto. Don Ernesto sintió que el aliento se le detenía en el pecho. ¿Eso significa que podría haber una oportunidad? Podría ser, respondió la mujer, con un tono más suave, pero necesitaré tiempo para confirmar todo. Don Ernesto asintió, sintiendo que el camino hacia la redención y la justicia comenzaba a abrirse ante él. Aunque no sabía lo que pasaría a continuación, estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Mientras salía de la mansión, una sensación de alivio lo envolvió. Había dado el primer paso hacia la reclamación de su herencia, pero más importante aún, había comenzado a recuperar su dignidad. Ahora sabía que su vida tenía un propósito y que la búsqueda de su herencia no solo era para él, sino también para demostrar a sus hijos que el amor y el sacrificio siempre valen la pena. Con el corazón renovado, don Ernesto decidió que no solo buscaría la herencia, sino también la manera de sanar las heridas que habían dividido a su familia. La vida era un viaje y estaba decidido a recorrerlo con la esperanza de que al final encontraría el amor que tanto anhelaba. Mientras don Ernesto se sentaba en su pequeño y deteriorado jardín, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era un espectáculo hermoso que siempre había disfrutado, pero hoy ese mismo espectáculo parecía reflejar la tristeza que sentía en su corazón. Había pasado semanas reflexionando sobre la carta que había encontrado en el ático, ese mensaje de su difunta esposa que había agitado su vida monótona. Nunca había pensado que una simple carta pudiera contener tanto poder, tanto significado. La revelación del secreto familiar lo había hecho sentir vivo nuevamente, como si una chispa de esperanza hubiera encendido su espíritu adormecido. La herencia que mencionaba su esposa, la propiedad del millonario local, representaba mucho más que un simple activo. Era una oportunidad para recuperar su dignidad, para demostrar a sus hijos que su amor y sacrificio no habían sido en vano. Sin embargo, el camino hacia esa verdad no sería fácil. Don Ernesto sabía que debía enfrentar no solo a sus hijos, sino también a sus propios miedos y dudas. Al caer la noche, se acercó al viejo roble que había plantado con sus propias manos hace décadas. Recordaba cómo había soñado con un futuro lleno de risas y alegría junto a su familia. Se sentó en la tierra fresca, sintiendo la conexión con su pasado, con sus raíces.
En esos momentos de reflexión, su mente viajaba en el tiempo, recordando los días en que sus hijos eran pequeños, y lo miraban con admiración. Ahora, sin embargo, la admiración se había convertido en desprecio, y el amor en indiferencia. Esa noche, mientras la luna iluminaba el paisaje, don Ernesto decidió que era hora de actuar. Al día siguiente, emprendería su viaje hacia la ciudad. Sabía que debía encontrar la forma de reclamar lo que le pertenecía, no solo por él, sino por todos los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida. Con una determinación renovada, comenzó a hacer una lista de lo que necesitaba llevar consigo. Algunos documentos, un par de fotografías de su familia y, sobre todo, la carta que había encontrado, que sería su guía en este proceso. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y renovador. Don Ernesto se despertó temprano, sintiendo que el día traía consigo nuevas oportunidades. Se vistió con su ropa más presentable, una camisa que había guardado para ocasiones especiales y un pantalón que había estado esperando su momento. Al mirar su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que la vida había dejado huellas en su rostro, pero también había forjado un espíritu resiliente. Era un hombre que había amado intensamente y había sufrido en silencio, un hombre que merecía ser escuchado. Al llegar a la estación de autobuses, el bullicio de la ciudad lo abrumó un poco. Las luces brillantes, la gente apresurada y el ruido constante parecían un mundo completamente diferente al que había estado acostumbrado en su hogar rural. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, impulsado por la determinación de recuperar su lugar en la vida de sus hijos. Se sentó en un banco y observó a su alrededor, sintiendo la mezcla de emoción y ansiedad. Mientras esperaba su autobús, un anciano se sentó a su lado. Era un hombre de aspecto cansado, con un sombrero desgastado que le cubría la cabeza. Don Ernesto, en un intento de romper el hielo, le sonrió y le dijo: «El tiempo pasa, ¿verdad? A veces parece que no se detiene para nadie». El anciano lo miró con ojos sabios y respondió: «Así es, amigo, pero lo que realmente importa son las decisiones que tomamos mientras el tiempo avanza». La conversación se deslizó hacia sus vidas. Don Ernesto compartió su historia, la soledad que había sentido, el abandono de sus hijos y el descubrimiento de la herencia. El anciano escuchó atentamente, asintiendo en momentos clave. Al final le dijo: «A veces, el destino nos pone a prueba para ver si somos dignos de lo que buscamos. No pierdas la fe en tu familia, aunque te hayan fallado. A veces, lo que más necesitamos es darles una segunda oportunidad». Esas palabras resonaron en el corazón de don Ernesto, dándole fuerza para continuar su viaje. Cuando finalmente llegó a la ciudad, se sintió un poco perdido, pero también emocionado. El bullicio de la vida urbana era abrumador, pero la idea de reclamar su herencia lo mantenía enfocado. Caminó hacia la oficina del abogado que había manejado el caso de su esposa, un hombre que había conocido años atrás y que esperaba aún recordaría su historia. Al entrar en la oficina, el aroma a café recién hecho lo recibió y el sonido de teclas siendo golpeadas llenaba el aire. El abogado, el señor Martínez, lo reconoció de inmediato y lo saludó con una sonrisa cálida. «Don Ernesto, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué lo trae por aquí?», preguntó el abogado con curiosidad. Don Ernesto tomó aire, sintiendo cómo cada palabra que iba a pronunciar era un paso hacia su nuevo comienzo. «Vengo a hablar sobre la propiedad que mi esposa mencionó en su carta. Necesito reclamar lo que nos pertenece», respondió don Ernesto, sintiendo que la ansiedad se transformaba en determinación. El señor Martínez lo miró con seriedad y lo invitó a sentarse. «Entiendo, esto puede ser complicado, pero estoy aquí para ayudarlo», le aseguró. A medida que discutían los detalles, don Ernesto sintió que el peso de su pasado comenzaba a levantarse. El abogado le explicó que necesitarían reunir cierta documentación y que el proceso podría llevar tiempo, pero lo más importante era que había una base sólida para su reclamo. Don Ernesto sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel. Luego de la reunión, don Ernesto decidió que debía visitar a sus hijos. Sabía que esto no sería fácil, pero sentía que era necesario. A pesar del dolor que había sentido, quería darles una oportunidad para entender su perspectiva, para ver el sacrificio que había hecho por ellos. Con el corazón latiendo fuertemente, se dirigió a la casa de su hijo Javier, el mayor y el que más le había dolido.
El camino le pareció más largo de lo habitual. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Al llegar, se detuvo por un momento en la puerta, sintiendo el sudor en su frente. La casa era grande y moderna, un símbolo del éxito de su hijo, pero también un recordatorio de su propio fracaso. Con una respiración profunda, tocó el timbre. Javier abrió la puerta, sorprendido de ver a su padre. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a desdén. «¿Qué haces aquí, viejo?», preguntó, su tono lleno de desdén. Don Ernesto sintió que las palabras se atoraban en su garganta, pero finalmente logró articular. «Necesito hablar contigo, Javier, es importante». Javier lo miró de arriba a abajo, como si lo evaluara. «No tengo tiempo para tus tonterías. ¿Estás bien aquí solo, no? No quiero problemas», respondió, intentando cerrar la puerta. Don Ernesto, con el corazón destrozado, se interpuso en el umbral. «Por favor, solo un momento. He encontrado algo que podría cambiarlo todo», imploró. Javier se detuvo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿De qué hablas? ¿Otra vez con tus cuentos de viejos?», replicó Javier, cruzando los brazos. Don Ernesto sintió que cada palabra de su hijo era una puñalada, pero no podía rendirse. «He encontrado una carta de tu madre. Habla sobre una herencia, sobre una propiedad que nos pertenece. Quiero que lo entendamos juntos», explicó, sintiendo que su voz temblaba. Javier frunció el ceño, dudando por un momento. «Tú y tus locuras. ¿Qué herencia? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, un tono de incredulidad en su voz. Pero algo en la mirada de su padre lo hizo detenerse. La tristeza y la determinación que reflejaban aquellos ojos comenzaron a hacer mella en su corazón. Esa revelación sobre la herencia oculta no solo prometía un cambio en su situación económica, sino que también le ofrecía la oportunidad de enfrentar a sus hijos y reclamar el respeto que merecía. Mientras se preparaba para su viaje a la ciudad, una mezcla de nervios y determinación lo invadía. Con su pequeño maletín en mano, don Ernesto subió al autobús que lo llevaría hacia un futuro incierto. El trayecto era largo y lleno de paisajes que le recordaban su juventud. Los campos verdes, las vacas pastando y las calles de tierra eran un reflejo de su vida simple pero feliz. Los recuerdos de su infancia y de sus sacrificios por sus hijos llenaban su mente, y cada imagen era una punzada en su corazón. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo es que aquellos a quienes había dado todo ahora lo trataban como una carga? El viaje transcurrió entre pensamientos y recuerdos. Al llegar a la ciudad, don Ernesto sintió que el bullicio y la agitación lo abrumaban. Las luces brillantes y el ruido constante contrastaban drásticamente con la tranquilidad de su hogar en el campo. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su temor. Se dirigió a la oficina de la propiedad que había mencionado su esposa en la carta. Con cada paso, sentía que estaba más cerca de tomar el control sobre su vida y su destino. Al entrar en la oficina, fue recibido por un joven que parecía más interesado en su teléfono que en atender a un anciano como él. Sin embargo, cuando don Ernesto le mostró la carta, el joven cambió de actitud. La mención de un millonario local y una herencia oculta despertó su interés. Después de revisar algunos documentos, el joven le informó que efectivamente había una propiedad a su nombre, aunque había estado deshabitada por años. ¿Está seguro de que desea proceder con esto, señor?, preguntó el joven con un tono que insinuaba que había algo más detrás de la historia. Don Ernesto asintió, decidido a tomar lo que le pertenecía. Sabía que no solo se trataba de la propiedad, sino de recuperar su dignidad y el respeto de su familia. Mientras el joven se ocupaba de los trámites, don Ernesto no pudo evitar recordar a sus hijos. La imagen de Javier, su hijo mayor, lo atormentaba. Era un hombre que había olvidado lo que significaba el amor familiar. La ira y el desprecio que había mostrado eran como dagas en su corazón. Pero también había una parte de él que deseaba que Javier pudiera. Quería que su hijo viera que el camino hacia la redención no estaba cerrado, que había una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Al salir de la oficina, se encontró con un anciano en la sala de espera. Este hombre, de barba canosa y ojos sabios, lo miró y le sonrió. «¿Estás aquí por una herencia?», preguntó con curiosidad. Don Ernesto asintió y, tras una breve conversación, se dio cuenta de que el anciano había pasado por experiencias similares.
Su historia de abandono y desamor resonó en el corazón de don Ernesto y por primera vez en mucho tiempo se sintió acompañado en su dolor. Recuerda, amigo, que el verdadero valor de la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos, le dijo el anciano. Estas palabras calaron hondo en don Ernesto. Comprendió que su viaje no solo era por la herencia, sino también por la oportunidad de dar un nuevo significado a su vida. Agradeció al anciano por su sabiduría y continuó su camino, sintiéndose más fuerte y más decidido que nunca. Al regresar a su pueblo, don Ernesto se preparó para el encuentro con sus hijos. La tensión era palpable en el aire. Javier, que no esperaba la llegada de su padre, mostró sorpresa al verlo entrar en la casa. La expresión de incredulidad en su rostro era un reflejo de lo que había perdido. Don Ernesto, con la carta en mano, decidió que era el momento de hablar. Javier, comenzó, su voz temblando un poco por la emoción. He venido a reclamar lo que me pertenece. El hijo, visiblemente nervioso, miró a su padre con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Y qué es eso, papá? ¿Qué puedes reclamar después de tantos años de abandono? La dureza en su tono era evidente, pero don Ernesto no se dejó intimidar. Lo que reclamo no es solo la herencia, sino el respeto y el amor que me has negado. Esta carta, dijo, sosteniéndola con firmeza, revela una propiedad que pertenece a nuestra familia, y he decidido que es hora de que la reclamemos juntos. La incredulidad se transformó en rabia en el rostro de Javier. ¿Ahora quieres que te respete porque tienes algo de valor? ¿Es eso lo que realmente importa para ti? Las palabras de su hijo eran como un balde de agua fría, pero don Ernesto no se dejó abatir. No se trata solo de dinero, hijo. Se trata de reconocer el sacrificio que he hecho por ti y tus hermanos. Se trata de recordar que una familia se apoya mutuamente, no se abandona en la soledad. La tensión en la habitación aumentó. Los otros hijos de don Ernesto, que habían permanecido al margen, comenzaron a acercarse, interesados en la discusión. ¿De qué sirve todo esto, papá?, intervino una de sus hijas, con una expresión de frustración. Si no estabas allí cuando más te necesitábamos, ¿por qué deberíamos hacer esto ahora? La herida de su abandono estaba fresca, y cada palabra que pronunciaban era un recordatorio de los años de dolor. Pero don Ernesto no se iba a rendir. Porque yo nunca dejé de amarles, respondió con firmeza, y porque creo que aún hay tiempo para sanar nuestras heridas. Esta herencia puede ser una oportunidad para comenzar de nuevo. Quiero que la utilicemos para ayudar a otros, para construir un futuro mejor. Pero necesito que ustedes se unan a mí, que reconozcan que somos una familia y que juntos podemos enfrentar cualquier adversidad. El silencio llenó la habitación. Las palabras de don Ernesto resonaban en el corazón de sus hijos, y aunque la resistencia inicial era fuerte, comenzaban a ver el valor de lo que su padre estaba proponiendo. Javier, con los brazos cruzados, parecía dudar, pero algo en su mirada había cambiado. Comenzó a recordar los tiempos en que su padre estaba presente en sus vidas, antes de que el desamor y la indiferencia los separaran. Fue entonces cuando la revelación final llegó. Una de las hijas, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y si no tomamos este camino, qué pasará entonces? Don Ernesto, sintiendo la oportunidad de conectar con ellos, respondió, entonces continuaremos viviendo en la sombra de lo que pudo ser. La vida es corta y el tiempo no se detiene. Pero si deciden darme la oportunidad, juntos podemos crear un legado de amor y gratitud. Las emociones eran intensas, y a medida que cada uno comenzaba a reflexionar sobre su relación con don Ernesto, el ambiente se tornó más suave. Después de un momento de silencio, Javier finalmente se acercó a su padre, y en un gesto inesperado le extendió la mano. Tal vez haya algo que podamos hacer juntos, papá. Quizás podamos encontrar un camino hacia la redención para todos nosotros. Don Ernesto sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Era un comienzo, un pequeño paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. La familia comenzó a hablar y a planear cómo utilizarían la herencia no solo para mejorar sus vidas, sino también para ayudar a otros ancianos que, como don Ernesto, habían sido olvidados por sus seres queridos.
La historia de don Ernesto no solo se trataba de recuperar lo que le pertenecía, sino de restaurar lo que había sido quebrantado. Y aunque el camino hacia la reconciliación estaría lleno de desafíos, la esperanza había vuelto a florecer en su corazón. La justicia no siempre es inmediata, pero en este momento, don Ernesto sentía que había comenzado a obtenerla. El desenlace de esta historia no solo fue un triunfo personal para don Ernesto, sino también una lección invaluable para sus hijos. Aprendieron que el amor y el respeto hacia los padres no dependen de lo material, sino de los lazos que se construyen con el tiempo. La herencia no era solo un bien tangible, sino un recordatorio de que la vida está llena de oportunidades para cambiar y crecer. Así, en el corazón de ese hogar, la familia comenzó a sanar. Don Ernesto se convirtió en un símbolo de resiliencia y sus hijos aprendieron a valorar el amor incondicional que siempre había estado presente, incluso en los momentos más oscuros. La historia de abandono se transformó en una narrativa de redención, donde el verdadero significado de la familia fue redescubierto. En los días que siguieron, don Ernesto y sus hijos trabajaron unidos en la propiedad que tanto les había costado recuperar. La herencia no solo les brindó un nuevo hogar, sino también un nuevo propósito. Comenzaron a organizar actividades comunitarias para ayudar a otros ancianos en situaciones similares, creando un espacio donde el amor y la gratitud podían florecer. La vida de don Ernesto se llenó de alegría y satisfacción al ver cómo su familia se unía. La justicia había llegado de una manera inesperada, y aunque el camino no fue fácil, cada paso dado fue un recordatorio del poder del amor y la redención. La historia de don Ernesto y su familia se convirtió en un legado de esperanza, un faro de luz para quienes se encontraban en la oscuridad del abandono y la ingratitud. Y así, la vida continuó, no solo para don Ernesto, sino para todos aquellos que aprendieron que el verdadero valor de la familia reside en el amor, el respeto y la gratitud. La herencia no era solo un asunto de bienes materiales, sino una oportunidad para reconstruir lo que había sido dañado y para compartir ese amor con el mundo. La historia de don Ernesto, una vez marcada por el dolor, se transformó en un canto a la vida, donde la justicia moral brillaba con fuerza, recordando a todos que nunca es tarde para volver a empezar.